yo me voy a la habitación, me acuesto así boca abajo con la almohada arriba a llorar, como que era como que me separaban, bueno, literalmente me separaba de mi casa, de mi raíz, de mi todo, mi lugar. Si me preguntan a mí qué fue lo que me Claro. hizo quedar en Boca, fue las palabras de él, porque yo realmente me tendrían que haber dejado libre, porque yo no jugué en todo el año. Habré jugado 2 partidos, y en inferiores vos sabés que eso no es nada. En una práctica nos llaman a Facu Roncaglia y a mí, y nos dice, uno de los dos va a salir, va a jugar en reserva, y el otro va a ir al Ah, banco de bueno. primera. Bueno, y yo bajo a jugar a la reserva, jugamos con el Senal, y a los 20 minutos me fracturé la tibia. Ah, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a vos por estar acá. Y el audio está todo bien, así que cuando vos quieras arrancamos. No, dependemos de vos. Yo estoy listo ya. Bueno, Sí, se esperó un montón, bro. nada, no pasa nada, no pasa nada. Olvídate de eso, no pasa nada. Bueno, primero a ver, te quería consultar de algo que ya pasaron casi 25 años, 24. Y es una pregunta por ahí un poco básica, pero es ¿cómo llegas vos de San Luis a Boca? Que si no me equivoco fue en el 99, en el 2000. Yo llegué a Boca en el año 2000. En el 99 fue que bueno, hice las pruebas. Que arrancamos en San Luis, mi ciudad, donde ahí de todos los que se probaron seleccionaron a 4 chicos de diferentes categorías para ir una prueba a Buenos Aires, donde la primera prueba fue al poquito tiempo, creo que al mes, que nos llamaron para ir. Y claro, cuando pasó lo de la prueba, cuando nos llaman para ir, justamente las pruebas que hicieron eran de categorías más grandes. Entonces yo prácticamente jugué en pocos minutos y me dijeron que me iban a llamar de nuevo para hacer una prueba con chicos de mi categoría. Porque en ese momento me probaron con 85, Sí, 84 y sí, se sabe. notaba mucho la diferencia física y todo. Bueno, me volvieron a llamar y ahí sí nos fuimos a una prueba en el predio en Ezeiza, al que está allá al final, Centro Empleo de Comercio, creo que es Claro, verdad. Sí. Centro Empleo de Comercio, y ahí, bueno, sí estuvimos hospedados incluso en la pensión, que, bueno, en el hospedaje que estaba ahí adentro, y ahí sí éramos como 30 chicos de la categoría. Bueno, toda la semana fútbol, y me dijeron, bueno muchachos, en diciembre se lo va a ver de nuevo, así como que toda incertidumbre, ¿viste? Y bueno, así fue, en diciembre nos volvieron a llamar una semana y ahí sí nos quedamos en Casa Amarilla, íbamos a entrenar y la misma metodología, fútbol, 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 y obviamente el último día nos juntan a todos, selecciona a varios chicos que iban a quedarse hospedados en Casa Amarilla. Y bueno, obviamente tener ese lugar era totalmente gratuito, que era lo que uno deseaba. Pero después, claro, algunos otros, como me tocó en mi caso, nos dijeron, nosotros queremos que te quedes, no tenemos espacio en la pensión, si vos tenés un familiar, te podés quedar. Queremos que te quedes. Yo sin saber, obviamente dije, sí, yo tengo un familiar, tengo una tía. De mal. Y claro, pero obviamente cuando yo tenía 13 años no mencionaba quizás lo que Obvio. estaba respondiendo, pero con la ilusión de quedarme en el club que uno era hincha, dije eso. Pero en definitiva, bueno, me terminé quedando en una pensión que estaba a 2 cuadras, que Claro. era sobre Almirante Brown y ahí las calles, que bueno, esa pensión en ese momento era paga y bueno, mis papás hicieron un gran esfuerzo para que yo cumpliera mi sueño. Y así fue mi llegada. Y a ver, bueno, un poco lo que dijiste vos, eras muy chico, era un cambio por ahí muy grande. ¿Qué recordás de ese primer día en la pensión? De, no sé, algún compañero que te acuerdes, el momento si también fue duro para vos, el momento ese de, bueno, dejar definitivamente tu familia. Sí, fue durísimo. Te cuento lo que a mí me tocó vivir, que fue el mismo día que mis viejos, ellos me acompañan a Buenos Aires para dejarme la pensión por un tema porque era menor. Firmar los papeles donde se hacía, firmaba la tutora que iba a estar a cargo nuestro de la pensión. Pero claro, la pensión tenía 2 pisos, ¿no? Y el piso de abajo, perdón, el piso de arriba apenas subís, estaba la oficina de registros. Bueno, hicieron toda la documentación para que yo me quedara, todo, me dieron mi lugarcito, todo. Claro, pero después caes cuando mi papá me dice, bueno, nos tenemos que ir a retiro, pues bueno, tenemos que volver, colectivo. Y, pero te juro que ellos cuando ya
bajan las escaleras, yo me voy a la habitación, me acuesto así boca abajo con la almohada arriba a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Viene la tutora a verme qué me pasaba, no me podía girar, yo estaba como, como que era como que me separaban, bueno, literalmente me Claro. separaba de mi casa, de mi raíz, de mi todo, de mi lugar. Y bueno, después al rato como que se me pasa un poco, había unos chicos un poco más grandes, me invitaron a jugar al metegol, había unos jueguitos y como que de a poquito no, uno no voy a decir que se olvida, pero sí como que se siente quizá un poco, empatiza capaz con los mismos chicos que están desde otras provincias y están en la misma. Pero sí, fue muy duro el Bueno, cambio. sí, sí, me imagino. A ver, a partir de esto que decías, me imagino que sí, pero bueno, vale un poco más que lo cuente vos. ¿Pensaste en volverte en algún momento? Y también, si eso pasó, ¿qué fue lo que inclinó la balanza para decir, bueno, no, yo me quedo acá y voy por lo que era en ese momento tu sueño? Sí, hubo una sola época de ese mismo año que me quise volver, pero mi hermana en ese momento yo estaba en San Luis, en realidad no me quería volver, Ah, claro. y mi hermana en ese momento agarró, fue a comprar el pasaje para que me volviera. Porque obviamente en ese momento, qué sé yo, no sé, tenía ya 14, como que tenía esa primera chica que te gustaba, y es por el tema de que me dijo mi hermana, no te voy a quedar con una chica, así que fue, me sacó el pasaje y me mandó a Buenos Aires. Y a ver, consultando, si no me equivoco, en octava estuviste cerca de quedar libre. Lo que me dijeron fue, lo salvamos. Te quería consultar si fue tan así que estuviste Sí. cerca de quedar libre y también, ¿por qué al final, bueno, terminan diciendo que sigas en Boca? Sí, bueno, en novena jugué, alterné bastante, empecé jugando, después tuve un pequeño, me tuve que ir a mi casa a San Luis porque ese año se había enfermado mi abuelo y le habían dado 10 días o 7 días de vida. Entonces pedí permiso para poder irme a disfrutar, o disfrutar en realidad no, a Sí. despedirme de él. Y nada, después cuando volví, lamentablemente no seguí jugando por tema, bueno, es que uno termina aceptando, pero nunca bajé los brazos, siempre seguí, siempre estuve ahí, entrenando, tratando de ganarme mi lugar, y siempre entraba. Después volví, quizás jugué algunos partidos, pero siempre como alternaba, era uno de los no suplentes que jugaba, que más jugaba. Perdón, de los suplentes que No, jugaba más. De los no titulares que más jugaba, ahí va. Y en octava sí, evidente, prácticamente jugué casi nada, pero a mí, si me preguntás qué fue lo que me pasó, es que, por ejemplo, un viaje, no recuerdo de dónde, no sé si de La Plata, de Avellaneda, que fuimos a jugar con inferiores, veníamos con la séptima en la regreso. Con la séptima, yo estaba en octava, no, veníamos con la séptima, y se me sienta, o sea, me senté justo adelante y se me sienta el Colorado Regenjar al lado, ya era casi fin de año, y él me dijo, prepárate que yo te quiero para el próximo año. Y ahí está si me preguntan a mí qué fue lo que me claro. hizo quedar en Boca, fue las palabras de él, porque yo realmente me tendrían que haber dejado libre, porque yo no jugué en todo el año. Habré jugado 2 partidos, y en inferiores vos sabés que eso no es nada. Entonces, el que me salvó de alguna manera fue él. Y después al año siguiente, en séptima, sí, ya empecé a jugar, me empezó a ir muy bien. Incluso fui a entrenar una vez con primera. Imagínate cómo la cabeza fue tan importante. Para mí en ese momento fue el Colorado. Bueno, yo justo al que le había consultado era él, así que eh, por ese lado Oscar Regenjar. eh, a ver, bueno, lo que vos decías, después del año ese en novena, octava, cambió todo. Pasan los años y vos, si aún sin haber jugado en reserva, tenías 19 años, se da un préstamo en Juventud Antoñana. Te quería consultar primero cómo se dio eso, porque bueno, por lo que decía antes, eres un chico de 19 años que no tenía partidos en reserva. ¿Sabés si llegó la oferta por un video, por un contacto?
¿Cómo llegó eso? No, fue, sí, fue por más que nada, en ese momento yo ya tenía, bueno, mi representante lo tenía de los 15 años, 14 años, entre 14 y 15 años yo ya me tuve la posibilidad de tener el representante, eh, Fernando Méndez, bueno, lamentablemente hoy ya no está con nosotros, pero bueno, el hijo después se hizo cargo de los jugadores y hasta el día de hoy tenemos, yo hoy ya puedo decir que no me representa, pero si necesito algo, él está. Y le tengo bueno, obviamente un cariño demasiado especial. Incluso, imagínate, nunca firmamos un documento, pero siempre nos respetamos por palabra. Eso para también para destacar. Complicado eso. Sí, Eh, hoy es imposible prácticamente. Eh, a ver, como Antoniana, bueno, Antoniana sale porque mi representante me preguntó, porque en ese momento yo estaba en reserva, después llegó Abel, Abel no sé Alves. qué Abel Alves a reserva y me bajó directamente. Me dice, anda a tu categoría, yo estaba en edad de quinta, me bajaron, o cuarta. Cuarta o quinta fue antes, a los 19 años. Y me dijo, no, anda a tu categoría sin verme. Entonces, bueno, uno dijo, bueno, acá no hay chance de tener posibilidad y se empezó a barajar la posibilidad de ir a jugar a préstamo, que yo me sentía que quería jugar y justo salió la posibilidad de irnos con dos jugadores, con Manu Baigorria y Manuel Perillo, Bien. a Juventud Antoniana y tuvimos 6 meses allá, fue mi primera experiencia así como profesional donde debuté y pude, y siempre que lo puedo lo recuerdo, incluso, mira, tengo mi termo acá, te lo voy a mostrar que El escudo. tengo el escudito de Y Juventud sí. Antoniana. Obviamente Boca y los equipos que después tuve. Pero siempre lo recuerdo como que fue el primero que me dio la posibilidad de jugar. Bien. Claro. Y a ver, vos volvés del préstamo ese y casi al toque sale la chance de ir a Aucas. Y la pregunta es un poco similar, pero es también cómo llega tu nombre. Porque a ver, si era difícil que capaz llegue a un equipo de Salta, me imagino que el equipo de Ecuador era aún más complicado y más en una época en la que no es como ahora, que por ahí se ve todo. Realmente. Sí, sí, igual viste que igual los clubes al ser jugador de Boca te abren la puerta en Bueno, muchísimos sí. lugares. Entonces, un chico que a esa edad, que todavía esté en el club, que haya hecho un recorrido, te da ese margen para ir a varios lugares. Pero, a ver, y a Ecuador en realidad fui como medio como una prueba, Mira, porque yo voy a Barcelona de Guayaquil primero, voy, me quedo en Barcelona, me hacen un contrato de 1 año y medio, donde ahí me dan a préstamo a la Católica de Quito, que estaba en segunda división. Pero tanto Barcelona, que estaba con los cupos de extranjeros ocupados, no me podían dar la posibilidad. Me mandan a esta Católica, cuando llego allá, los cupos estaban también ocupados. Entonces, ¿qué pasó? Me dieron a préstamo a Aucas, que en ese momento también había dos jugadores actuales en ese momento de Boca, que está Espíndola, el delantero, claro. y está Monteverde, Mándame. Armando Sí. Monteverde. Bueno, obviamente me sentía como que estaba con gente Claro. conocida. Después llegó un técnico argentino también, eh, ay, y se me fue el nombre, Eh, pero que bueno, que está siempre en Platense, que es muy reconocido. Amador, Juan Manuel Amador. Sánchez. Sí. A Juan Amador Sánchez, y él también me utilizó, jugamos un montón. Pero imagínate, yo en teoría era jugador de Barcelona, prestó a Católica, jugaba en Aucas, me pagaba Católica, no, era un enredo por donde lo veas. Bueno, tuve los 6 meses, jugué, después vuelvo a los 6 meses, vuelvo a Ecuador, a Ecuador, no, a Sí. Guayaquil, que era el lugar, el equipo que me había contratado. Llegó un técnico Bernuncio, que era creo que el argentino también, y en ese momento yo tenía 20 años ya, y como que no sentí que no me dieron la posibilidad. Entonces me mandaron como a la reserva, y encima yo tenía un contrato que no me respetaban, y la estaba pasando mal, lejos en ese momento de mi pareja. Y un día lo llamé a Jorge Clemente, que la verdad la El estaba técnico. pasando mal. Me dice, bueno, si la está pasando mal, volvete, trata de cobrar lo que se te debe y volvete. Y así fue. Me volví, creo que fue un 14 de febrero más o menos. Y
Y por cosa de la vida vuelvo a reserva en Boca, esto ya en 2007. Ah, Vuelvo a reserva y justo estaba Boca en la etapa de que jugaba la Libertadores, torneo local, y siempre el que juega Libertadores, el equipo alternativo, el suplente, por decirlo de alguna manera, hacía fútbol con la reserva. Cómo es el fútbol y cómo son las chances, yo prácticamente no me seguía el entrenador de reserva sí. que no era de su gusto, por decirlo de alguna manera, o prefería a otro jugador, que es entendible, en el fútbol siempre hay gustos. Y un día a mí me decía Cabezón, por favor, anda a jugar, faltó anda a hacer fútbol con primera, por favor, no pegues patadas, no hagas nada, me dice. Leo fue, y viste cuando te sale todo, y fue el mejor partido quizá que jugué en ese momento. Bueno, y a raíz de ese partido, Miguel Ángel, ruso, que era técnico, me empezó a llevar todos los entrenamientos a entrenar con el plantel. Y, y esto, imagínate que llegué en febrero, y esto más o menos Sí, en 2 3 empieza a meses. ir bien en 2 o 3 meses. Eh, bueno, y en una práctica nos llaman a Facu Roncaglia y a mí, y nos dice, uno de los dos va a salir, va a jugar en reserva, y el otro va a jugar en primera. O sea, va a jugar, no, va a ir al Ah, banco de bueno. primera. Bueno, tuvo la posibilidad, le tocó a Facu de ir a primera. Bueno, y yo bajo a jugar a la reserva, jugamos con Arsenal, y a los 20 minutos me fracturé la tibia. El 13 de mayo de 2007. Sí. Y bueno, y ahí dije, acá no es, acá no es, acá no es. Tuve 6 meses para recuperarme, y me recuperé y me fui a otro lado, que seguramente ya sabrás. Sí, no, justo del debut te iba a consultar, porque a ver, si no me equivoco, era tu primera vez en la Bombonera también. ¿Qué? Sí, yo había jugado varias veces. A ver, la Bombonera la pisaba todos Claro, los domingos para ir a ver el club, cómo alcanza pelota, todo. Pero no había práctica, entrenamiento, pero con gente claro. así. eh, Encima en la reserva, que estaba bueno, que ya cuando termina el partido en el segundo Claro. tiempo ya la gente está. Eso era muy lindo, una linda eh, simulación de lo que era Sí. jugar en primera. Entonces, cuando yo me lesiono, obviamente lloraba, no por la lesión en sí, sino porque yo no sabía lo que había pasado en el momento, pero era más por el momento. De ahí, obviamente, voy a la clínica, yeso, y ahí donde por primera vez dije, ya fue, no juego más. No juego más, no, no es acá, hasta que, bueno, se te pasa un poco el enojo, bronca, fastidio, dolor, todas las cosas que se te ocurren por la cabeza, pero bueno, con la ayuda de la familia, en ese momento mi pareja, todo, eh, salimos adelante. A ver, dijiste un poco al pasar que pensaste en no jugar más. A ver, ¿eso fue en el momento o a partir de esos 6 meses también que estuviste en el No, no, plantel? no, en el momento, porque dije, pucha, acá no es. Cuando iba en la camilla, acá no es. Porque digo, tan cerca y me pasa esto, y acá no tiene que ser, pero claro, no, no quiero más. La llamé a mi mamá, me acuerdo a mi papá. Digo, mamá, vénganme a buscar, yo no quiero jugar más. Y mi papá me fueron, pero no me fueron a buscar, sino me fueron a acompañar, Claro. por lo menos un par de días. Así que no, no, la verdad que fueron horas, porque imagínate, esto me pasó a la mañana, al mediodía, y yo me fui a la clínica, volví a la tarde-noche, incluso ya había terminado el partido de primera, y mi compañero, que en ese momento era Daniel Plana, que era mi compañero de habitación, lloraba más que yo, porque él sabía lo que yo estaba viviendo, de que No. tan cerca. Entonces, bueno, por eso dije, bueno, son cosas que son piedras que uno le van poniendo en el camino para ver qué tan preparado está, o te prepara para otras cosas. Y a ver, vos te recuperás en 6 meses, 6 meses y medio casi. Te vas a préstamo Sí. a Austria, al LASK. eh, Las cleans. al LASK Linz, y cuando volvés te dejan libre. ¿Esperabas eso? ¿Te sorprendió? También, bueno, hablabas del golpe anterior. ¿Fue otro golpe también ese? Eh, lo que no me esperaba es que no me vieran. Que quizá porque yo a esa edad ya tenía 22 años, se entiende que ya era una edad donde si uno no debutó o no estuvo cerca, como que ya está más grande. Pero no me dieron la posibilidad
de que me vean. Eso sí quizá me dolió, después era entendible que me iban a dejar libre porque tampoco uno va conociendo el ambiente del fútbol y sabía. Entonces, claro, entré en una etapa así de medio raro en el sentido de ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? No. Y bueno, me llamaron, yo al haber jugado en Juventud Antoniana se me había abierto puertas de jugar en la misma categoría en otros equipos, o más abajo. Pero en ese momento mi representante, que no te dije antes, Fernando, tranquilo, me decía tranquilo, tranquilo. Yo le decía, pero tranquilo vos, que vos estás bien, pero yo estaba recién, no me había afianzado en ningún lado. Y tuve un pequeño, bueno, en esa me consiguen una prueba, el preparador físico eh, me consigue una prueba en Olimpia, Paraguay, donde estaba Gustavo Costa de entrenador, perdón. Bueno, voy allá, me quedo casi un mes, donde Gustavo en ese momento me dijo que sí, pero que tenía que arreglar con los dirigentes. Agarré un club económicamente destrozado, donde no se dio para quedarse, porque me daban menos, no podía ni vivir. Entonces mi representante me dijo, no, volvete. Pero yo decía, ¿cómo voy a volver si no tengo nada, ¿viste? Y ya me habían dicho que sí. Claro. Bueno, me volví y yo entrenaba, me iba a correr ahí por todos lados salía a correr para distraer la cabeza. Y un día me llaman y me dice, Mati, prepara el bolso que mañana te voy a Uruguay. Hago así, ¿qué? ¿Qué voy a hacer Uruguay? Te conseguí una prueba en Nacional, me dice. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, mochilita, valijita y me fui. Y faltaban 2 semanas para que arranque el torneo. Y en ese momento me dio la posibilidad Gerardo Peluso, que era el entrenador, pero él aceptó que yo me probara porque en ese momento Nico Bertolo había jugado 6 meses antes Es verdad. y Nico le fue espectacular. Y teníamos el mismo representante y Nico le dijo, confía en él que no te va a defraudar. Mirá vos. Pongo las manos, no sé si dijo en el fuego, pongo las manos, porque que él no te va, Sí, que lo sí. vea, que me La vea. juego por vos, sí. Sí, y bueno, y la primera semana, viste, cuando te sale todo, me salía todo. Todo, 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 todo. Incluso el lunes de la semana previa al torneo, el representante de Peluso lo llama al mío, preguntándole si yo me animaba a arrancar jugando el torneo. Y claro, mi representante contestó obviamente que sí, y arreglé el contrato el mismo día, y ahí fue donde realmente firmé un contrato de 1 año y medio, y ahí ya tuve la continuidad que buscaba de poder jugar, salimos campeón, fui el único jugador que jugó todos los partidos. Entonces, así cambia, por eso el fútbol es tan cambiante, si no estás preparado de la cabeza. Totalmente. Tengo una pregunta que me quedó un poquito antes. A ver, vos imagino si te fuiste varias veces a préstamo, llegaste a firmar contrato con Boca, ¿no? Sí. Sí, sí, cuando yo me lesiono, me hacen contrato. Ah, ahí te hacen contrato, mira. Sí, 1 año. Ah, claro. Después cuando... El año que cuando vuelvo de Austria ya me dejaron libre. ok. Bueno, a ver, hablábamos de eso, de que quedas libre justamente. Como son, como vos decías, el fútbol, la vuelta de la vida. Un par de años después, Boca te vuelve a buscar, porque a ver, por lo menos sonó tu nombre en Boca. Por lo que recuerdo y por lo que pude buscar, fueron dos mercados que sonó muy fuerte tu nombre. Que uno fue en junio de 2013, que estaba Bianchi, y otro fue a fines de 2014, que el técnico de Boca era el Vasco El Arrobarrena. Vasco, El Vasco. con el Vasco hablé. Bueno, Sí, sí, fue totalmente cierto. Lo del 2013 sí se decía algo, pero quizás no era tan fuerte. Pero sí, en 2014 yo estaba de vacaciones en mi casa y ya me habían dicho, no, mira que está la posibilidad de ir, de Boca, yo estaba préstamo en Gremio y, yo estoy en mi casa y me llega un mensaje, imagínate, como de texto, ¿no? Ni siquiera WhatsApp o nada, de texto. Mira, hola, soy el Vasco Rodarena y me gustaría llamarte. Me llamó, obviamente, yo me quedé como tiritando, güey. Y me dice, y ahí, bueno, charlé con él, me dijo, mirá, yo te quería contar que yo también quiero contar con vos, sé que la dirigencia también, pero yo quiero contar con vos.
y ya para mí la palabra que él quiera contar era más valiosa que quizás que un dirigente, Obvio. porque ya que el técnico te quiera, es diferente. Y bueno, después me comuniqué con un dirigente, no me acuerdo quién era en este momento, él me habló conmigo, con mi representante, pero no se dio porque era muy difícil hacer todo rápido, Claro. porque Boca no iba a pagar un préstamo. Yo tenía que rescindir contrato con Gremio y volver a pedir salida desde Italia. Era medio complejo y no era por lo económico, porque yo sabía que plata se perdía. Así que, pero nada, era como, obviamente yo nací, crecí, o sea, no nací, pero crecí, me hice de ahí del club y tener una chance tan cercana como que dije, bueno, ya, y sabía que era la última posibilidad. Yo sabía que era la última chance. Pero es que voy a poner a cargar No, también tenía la pasar. computadora. A veces se me salen unas palabras en chileno, no te rías. No, no, Encima ahora con lo que pasó con Independiente, no te vas a reír. complicado. Así que bueno, esa fue la etapa que más cerca tuve de volver a Boca, que fue real y bueno, hubiese sido algo hermoso. Pero bueno, no A se ver, dio. te hago una ya de las últimas. Bueno, nada, y muchísimas gracias por tu tiempo, por todo. A ver, a lo largo de toda tu carrera, ganaste la Copa Sudamericana en 2011, después volviste a Argentina y ganaste la Recopa con Defensa y Justicia. ¿Te quedó capaz eso? Bueno, recién hablaba de que era la última chance capaz. ¿Te quedó pendiente eso de no sé si ganar, porque a ver, ganar es por ahí un poco más complicado, pero de jugar la Copa Libertadores con Boca? Porque bueno, ya lo acabas de decir, sos hincha de Boca y saliste de Boca también. Sí, sí hubiese sido creo que un sueño. Tuve la posibilidad de enfrentar a Boca con la U de Chile el 2012, No, que Boca, que después, bueno, Boca nos gana de local 2-0 y de acá de visitante empatamos a 0, creo que fue, 0-0. sí, sí, Y después Boca juega la final con Corinthians, ¿no? sí, No, sí, sí, sí. bueno, que gana, que fue el último Bueno, partido. Yo tengo la camiseta de Román de ese último partido que jugó visitante acá. mira, Así que la ponemos a la subasta. capaz un par de pesos acá. Y cuando las vacas están flacas, ¿sabe qué? se, se evalúa todo. Bueno, como te dije antes, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber respondido todo también. Eh, nada, muchísimas gracias a vos, Mati, y nada, te mando un saludo de acá, así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber respondido todo. Dale, Mati, te agradezco a vos ahí por recordar. A veces uno, lo que pasa es que a veces la gente que te ve solamente ve la parte linda de todo esto, no ve el proceso que uno pasó Uy, para llegar quizá donde está uno, así que se agradece. Nosotros tenemos todavía un grupo de la categoría 86 de Boca que lo mantenemos y ¿están a todos veces ahí? Sí. casi siempre hablan. No, algunos se han ¿Alguno? ido, ¿Se fueron algunos? pero Ah, siempre sí se han ido algunos, pero bueno, tratamos soy el que yo leo todo, pero soy el que quizás menos sí. responde, pero lo leo todo. Y me río con algunos y con algunos hablo por privado y recordamos esa época, nos mandamos las fotos de Mm, cuando nosotros estábamos en el club y nada, siempre es lindo recordar los lindos momentos que te forjaron para ser hoy el jugador que uno es. bueno, como te dije antes, muchísimas gracias y nada, te mando un saludo de acá. Abrazo. Te mando un abrazo, Mati. Éxitos. Dale, igualmente, nos vemos.